Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, aquí nos encontramos nuevamente un día más, como en los últimos 2 años, todos los días a una hora determinada para estudiar la palabra de Dios juntos, para abrir su palabra y escuchar su voz. Y hoy pues es 17 de marzo del año 2022. 17 de marzo del año 2022. ¿Qué pasó hace 2 años, justo un 17 de marzo? Bien, pues vamos a estar estudiando, vamos a estar meditando en la palabra de Dios hoy. Hoy no vamos a seguir ninguna de las series que tenemos empezado, vamos a hacer un estudio especial. Vamos a tratar un tema especial porque es un día especial. Así que, pero lo que sí que vamos a hacer como siempre es orar. Le vamos a pedir al Señor su dirección, que Dios sea el que nos esté guiando, el que nos esté llevando en su palabra a lo que Él nos quiere mostrar en esta noche. Te aseguro que Dios tiene palabra para nosotros hoy, así que espero que su voz llegue nítida y claramente a cada uno de nosotros. Depende de nuestra actitud, como dice su palabra, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que depende siempre de la actitud que tomamos a la hora de escuchar la voz de Dios, de la intención que tenemos al venir a meditar en su palabra. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos un día más de encontrarnos en tu presencia, reunirnos los hermanos juntos de diferentes lugares del mundo, pero sabiendo que nuestra ciudadanía es de los cielos. Ahora somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, estamos de paso y anhelamos llegar a esa patria celestial, ese lugar que tú preparas para nosotros. Pero mientras seguimos en este mundo, sabemos que tenemos una misión, y la misión principal es predicar tu palabra, que el Evangelio llegue a toda criatura, y ahí donde hay un hijo tuyo, pues ahí tiene que haber predicación de la palabra. Aprovechamos este medio de internet para predicarla y llegar a más personas y poder superar el obstáculo de la distancia. Así que nos has bendecido, Señor, a través de estos medios. Medios que también aportan muchas cosas malas, y como hijos tuyos tenemos que mostrar lo bueno que se puede hacer de estos medios, y ahí estamos predicando tu palabra. Por eso pedimos tu dirección, guíanos, enséñanos, que tu palabra nos hable a cada uno de nosotros. Cada día necesitamos venir y meditar en esta tu palabra. Te agradezco muchísimo por todos mis hermanos que forman parte de este tiempo, de esta obra. Ahí estamos juntos, ya sentimos que algo nos une, algo especial nos está uniendo. Y quiero pedirte una bendición especial para cada uno de ellos. Tú has derramado amor en nuestros corazones, un amor que se manifiesta entre los unos y los otros. Tu palabra dice que es delicioso y es hermoso habitar los hermanos juntos en armonía. Y cuando el habitar juntos tiene como centro tu palabra, pues sin duda ahí hay armonía. Y tú envías bendición y vida eterna. Gracias, Señor, guíanos en este estudio y guía nuestro caminar, nuestros pasos todos los días de nuestras vidas. Hasta aquí nos has traído tú, Señor, y estamos muy agradecidos. Y a donde tú nos lleves, pues lo aceptamos. Y sabemos siempre que es lo mejor, por lo tanto, que se haga tu voluntad. Gracias, y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos, mis queridos hermanos. Hoy es un día especial. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa hoy? ¿Qué es lo que ocurre? Por ahí ya hay hermanos que han comentado algo. A ver. Vamos a leer primero los comentarios que hay en el chat en directo. Que dice Miguel Torres, dice: amado Pastor Víctor, gracia y paz os sean multiplicadas de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y a todos mis amados hermanos, Dios los bendiga y los guarde siempre.
hoy con el deseo de escuchar las enseñanzas de la palabra de Dios. Pues bienvenido, Miguel. De pronto, mientras leía el comentario de Miguel, me daba la impresión de que estaba empezando a leer una carta como la de la Biblia, ¿no? Las salutaciones empezaban así, en las cartas que hay en el Nuevo Testamento. Me alegro mucho de que venís con ganas de estudiar la palabra de Dios y formar parte los unos de los otros en este mismo sentir. Juan Vázquez, bienvenido, Juan. Juan nos bendice también, así que bendiciones también para ti. Yalikatu, Jai, Yalikatu. Ana Rita, muchas bendiciones para todos, dice Ana Rita. Y ahí Beatriz también nos desea bendiciones. María Luisa, buenas noches a todos, queridos hermanos, bendiciones, dice nuestra hermana desde Francia. Carmen Reyes, gracia y paz a vosotros, mis queridos hermanos. Bueno, dice Querodos, pero entendemos que a veces aparecen muchas erratas de imprenta, que se llama. Bendiciones. ¿Y por qué no Querodos? Pues también. David, Liliana, David y Daniela, ahí la familia siempre al completo, bendiciones. Familia Gabriel y Yolanda, buenas noches. Que Dios os bendiga a todos, dicen nuestros queridos hermanos. Y Juan Vázquez dice, enhorabuena al pastor Víctor y a todos mis hermanos por este tiempo que el Señor nos ha concedido para crecer espiritualmente. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Juan Vázquez, enhorabuena para todos. Yalikatu, bendiciones a todos. Carmen Reyes vuelve a saludar. Gracia y paz para ti también. Ahora ya está corregido lo de Querodos, hermanos. Juan Bermudo, Dios te bendiga, Juan. Y Rocío Montoya, hola familia, os tengo abandonados hoy, sí. Te tenemos aquí una lista de faltas, impresionante la lista de faltas. Pero qué bien que estéis hoy aquí todos. Rocío también, y Luz Bañuelas desde México acaba de escribir bendiciones. Porque hoy, como dice Luz, es un día especial para todos. ¿Por qué es un día especial hoy? ¿Por qué es un día especial? Porque hoy, justo hace 2 años que comenzamos a hacer un estudio bíblico cada día. Han pasado 2 años y podemos decir que por la misericordia de Dios no hubo ni un solo día que no abriésemos la Escritura y la estudiásemos juntos. Y eso, bueno, yo creo que sin duda si no es por la misericordia de Dios no sería posible. Porque fíjate que en 2 años, esos son muchos días y muchas horas. Es muy fácil que en 2 años un día pueda ocurrir algo, otro día pueda pasar otra cosa, puede haber inconvenientes que nos impiden tener este tiempo de estudio bíblico. Hubo días, si hacemos un poco de historia y miramos hacia atrás, que casi que no pudimos. Recordamos precisamente un día en especial que justo a la hora del estudio bíblico no teníamos Facebook. Había caído todo lo que estaba relacionado con Facebook. WhatsApp, Instagram y Facebook se habían caído en Internet y no había. Y entonces pues muchos hermanos estaban intentando conectarse para hacer el estudio bíblico y claro, no se podía, no había conexión. Querían comunicarse con mensajes de WhatsApp y no nos podíamos comunicar porque no había WhatsApp. Entonces al final algunos descargándose el Telegram, ahora ya casi todos tenemos Telegram, por si acaso nos falla un día esto, para avisar de que lo estábamos haciendo por YouTube, pero hicimos el estudio. Algunos no pudieron estar en directo, lo vieron en diferido. Pero a pesar de todo hemos estado ahí todos los días. Parece como un matrimonio, en la salud y en la enfermedad, en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza. Hemos estado ahí todos los días durante estos 2 años. ¿Y sabes por qué? Porque esto no es una cuestión nuestra, no es una obra nuestra, no es nuestra decisión estar ahí todos los días. Estamos haciendo lo que el Señor nos pide que hagamos. Estamos haciendo a donde el Señor nos llevó. En ningún momento lo planeamos.
No formaba parte de nuestra programación hacer esto. Las cosas en Dios ocurren así. La iglesia del Señor es suya, es de Cristo. No te olvides las palabras de Jesús cuando dijo: yo edificaré mi iglesia. Así que todo lo que ocurre en la iglesia viene de Cristo. Y aquí nos reunimos hermanos de diferentes lugares del mundo. Mira, de todos los que habéis saludado, hay hermanos que desde los Estados Unidos, desde Francia, desde Ecuador, desde México, desde Perú. Así de pronto eso es lo que voy recordando. Pero es la iglesia de Cristo representada de todos los lugares del mundo, de culturas distintas, de congregaciones diferentes, pero de pronto todos los días nos reunimos a una hora, abrimos la Escritura y delante del Señor sentimos que somos iglesia, formamos parte de algo especial. Estamos ahí en su presencia y Dios está haciendo esta obra entre nosotros. No es algo que nosotros decidimos hacer. Si recordamos un poquito, hace justo 2 años estábamos confinados en nuestras casas. Imagínate, en ese momento creo que os pasaba como a mí. Pensábamos: espero que no dure mucho esto del COVID-19. A ver si nos desconfinan pronto. Por lo menos estaremos así unas semanas. ¿Os pasaba también a vosotros eso? Yo hablando con hermanos me acuerdo que hablábamos así. Ya verás cómo esto se va a alargar, unas cuantas semanas vamos a estar con esto. Bueno, llevamos 2 años, todavía no ha desaparecido el COVID-19, aunque gracias a Dios parece que el COVID remite y las autoridades también lo enfocan desde otro punto de vista y creo muy correctamente. El no estar ahí todos los días dando vueltas al COVID para arriba, no hay que prestarle tanta atención al COVID, no se lo merece. Bueno, es una forma de hablar. Pero no sabíamos lo que venía por delante. Nunca sabemos lo que el futuro nos depara. ¿Alguien puede decir lo que ocurrirá mañana en el mundo? No sabemos, no tenemos ni idea. ¿Alguien puede decir si mañana en nuestra vida estaremos bien, estaremos mal, cómo nos irán las cosas? Siempre es un misterio. Nosotros no conocemos lo que ocurrirá. Dios sí lo sabe. Así que Dios tiene sus planes. Y aquel 17 de marzo de hace 2 años, el año 2020, pues era un martes y teníamos que ir a la iglesia a hacer el estudio, la reunión de todos los martes. Pero como estábamos confinados y podían reunirse poquitos hermanos porque había restricción de aforo, dijimos, bueno, lo vamos a hacer en directo por Facebook. Y era la primera vez que probábamos de hacer esto. Así que hicimos el directo, ahí se conectaron los hermanos así como estamos hoy conectados, dimos la palabra del Señor y nos gozamos y dijimos, qué bueno que aunque nos confinen en casa, tenemos este medio. Y estábamos ahí saludándonos, despidiéndonos, y no sé quién fue, pero algunos hermanos, algunos de vosotros, dijisteis, ¿y por qué no hacemos otro estudio bíblico mañana? Nos volvemos a reunir, si la mayoría estamos confinados en casa y ni podemos salir. Y entonces dijimos, pues sí, es una buena idea. Por lo menos estos días mientras dure el confinamiento. Así que el miércoles 18 hicimos otro estudio bíblico. Y la gente se reunió y estaban todos animados. Así que el jueves hicimos otro. Y vimos que la gente estaba muy animada y con ganas de estudiar la palabra y de recibir el alimento espiritual. Y más en tiempos así confusos y de situaciones anómalas. Así que seguimos. El sábado, el domingo, empezamos una semana, lunes y continuamos martes, miércoles. Y han pasado 2 años y aquí seguimos. Algunos de vosotros estáis desde ese comienzo. Otros lo descubristeis más tarde, os fuisteis reincorporando después. Pero de pronto estamos así unidos en algo que no buscamos nosotros. No fueron las circunstancias de la vida, fue Dios que tiene propósitos. Y ahí estamos, no sabemos si estaremos otro año más. ¿Estaremos en el 2023? ¿Estaremos celebrando 3er aniversario? No lo sé. Eso está en las manos de Dios. La obra es suya,
nosotros somos suyos, Él edifica su iglesia, así que estamos en sus manos y donde Él nos lleve. Y por eso, queridos hermanos, quiero que os sintáis especiales en las manos de Dios, porque estamos formando parte de una obra a la que Dios nos ha llevado y que sin duda esto tiene un propósito. Muchas veces me he preguntado, Señor, esto no ocurrió antes, ha ocurrido ahora precisamente en este tiempo. ¿Por qué? ¿Qué propósito tienes? Sin duda, llenarse de la palabra del Señor marca una diferencia. Cuando venimos a la palabra de Dios y la meditamos, la estudiamos, la escuchamos, la palabra de Dios produce en nuestra vida algo especial. Y si Dios nos ha llevado a esto, porque antes de esto yo doy por sentado que tú tenías tu devocional y leías la Biblia y que podías escuchar estudios por internet, pero creo que Dios nos llevó a un esfuerzo extraordinario que no estábamos acostumbrados a hacer, y es que cada día mínimo tuviésemos esta hora de estudio bíblico, aparte de lo que vosotros también hagáis y busquéis. O sea que Dios nos llevó a un extra en su palabra, y estoy convencido que necesitamos este alimento espiritual para estar preparados en estos últimos tiempos que nos tocan vivir. Siento de parte del Señor que los tiempos, y bueno, lo siento yo y seguro que lo sentís vosotros también, ahí está su palabra que nos advierte las señales del fin, pero siento que las cosas van a ir cada vez a peor. Puede ser que vengan unos meses, algún año que dices, bueno, ahora está todo más tranquilo, pero hay una dinámica degenerativa en la sociedad, en la humanidad, en el clima, en todo, en las enfermedades, en todo. Entonces, el futuro, cuando tú escuchas a los expertos, cuando tú oyes a los científicos, a la ciencia médica, a todo, el futuro se plantea oscuro. Así que, sin duda, Dios está fortaleciendo nuestra fe y nos está preparando a soldados, porque dice la palabra que somos soldados de Jesucristo, y nos está preparando para lo que tenga que venir, porque nuestra fe deberá estar inamovible. Necesitaremos que nuestra fe sea como un pilar fuerte en cada uno de nosotros para resistir y para predicar y que otros también puedan llegar a ser salvos. Hoy, como es un día especial y estamos de celebración, pues oraba al Señor y le pedía que me diese un tema, un texto para poder hablar. Y bueno, no sé si adivináis el tema, pero era imposible dejar de hablar de lo que vamos a hablar hoy, porque al final es lo que tiene que ver con esto, con estas reuniones, y lo que tiene que ver con lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Así que acompáñame a un texto que nos va a servir de base, que está en el primer libro de Crónicas, capítulo 12. Primer libro de Crónicas, capítulo 12. Vamos a ver desde el versículo 1, pero déjame que te resalte así de pronto el 32. Y después vamos a estar viendo otras cosas. He dicho que somos soldados de Jesucristo. Gaby está con la quimioterapia, dice que él es el soldado que está en la enfermería. Claro, en la guerra hay bajas también, hay heridos. Y alguno, como Gaby, está ahí, pero aún desde la posición de la enfermería, ahí seguimos en la batalla y seguimos peleando, luchando, porque la fuerza viene de parte del Señor. Bien, me alegro que a pesar de los inconvenientes, las enfermedades, haya sentido del humor. Eso solo ocurre cuando estamos en el Señor, en la paz del Señor, como hablábamos antes de ayer, creo que... No, ayer fue, sí, ayer... y el gozo que viene de parte del Señor. Primera de Crónicas 12:32, déjame que resalte este versículo y después vamos a comentar desde el versículo 1.
De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Este pasaje del primer libro de Crónicas, que comienza en el versículo 1 en adelante, nos sitúa en una escena, como dice en el versículo 1, estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. David está desterrado del reino por causa de Saúl. Saúl es el rey, es el primer rey que tiene Israel, y es un rey a quien Dios escogió, señaló. David no era nadie, en el sentido de que no venía de una descendencia real, por cuanto no había reyes. Él va a ser el primer rey. Pero su familia era una familia de campo, una familia humilde. Pero Dios lo llamó, Dios lo escogió y Dios lo puso por rey sobre Israel. Y Dios le dio el Espíritu Santo para capacitarlo en esa misión de dirigir al pueblo. Entonces, vemos en la vida de Saúl, hay un buen comienzo, hay buenas intenciones, pero de pronto tú vas a ir viendo detalles de que algo no está bien en la vida de Saúl. Hay cosas que no acaban de funcionar. Después veremos la clave de esa vida de fallo. Pero de pronto aparece un personaje, un jovencito que se llama David, en escena. Aparece casi así como por accidente, porque no estaba previsto, pero un día que él viene con alimentos, con provisiones para sus hermanos que están en la guerra de Israel contra los filisteos, y entonces viene allí, ve el frente y ve al gigante Goliat desafiando a los ejércitos del Dios vivo, como dijo David. Pero nadie se atrevía a salir a pelear contra el gigante Goliat. Y David se enarteció, se enfadó. Pero ¿cómo nadie en el ejército del Dios vivo se atreve a enfrentarse a este incircunciso filisteo? Así que ya sabéis la historia. Él se enfrenta, lo derrota y de pronto David se hace famosísimo. Se convirtió en el influencer número 1 de aquella época, porque no había Instagram y Facebook y esas cosas, sino lo peta, como dicen los jóvenes hoy en día. Entonces, pues, David se hizo muy famoso. Saúl le dio a su hija por esposa, lo puso al frente de sus ejércitos, y una vez puesto al frente de los ejércitos, las victorias de Israel no paraban una tras de otra. Las jovencitas de Israel cantaban cantos. Un canto que cantaban decía, no me sé la música, así que solo cito lo que dice el versículo. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Y de pronto todo esto empieza a molestar a Saúl. Él es el rey, pero resulta que el que tiene la fama, la superestrella no es Saúl, es David. Y los celos, qué malos son los celos. Empiezan a surgir los celos, a corroerle, a apoderarse de él, y empiezan a salir sentimientos de venganza, de odio, de ira. Y llega un momento en el que, David tiene que escaparse del reino, tiene que huir como un desterrado, porque Saúl quiere matarlo. Así que David va a recorrer diferentes lugares, escondiéndose de Saúl, huyendo. Hay que decir también que por lo menos en 2 ocasiones la vida de Saúl estuvo en las manos de David. David lo podía haber matado y no lo hizo. Alguno diría, pues era legítimo, porque si él te quiere matar, tú te defiendes. Sí, no, pero David era un hombre conforme al corazón de Dios, y David sabía que Saúl había sido puesto por Dios ahí, así que si alguien lo tiene que quitar, que sea Dios, no yo. Entonces, uno de esos lugares a los que David va para esconderse es este lugar, Siclag. Es un lugar que está en tierra filistea, está entre los filisteos. Y en este lugar, ya en otros lugares, en la cueva, donde estuvo en diferentes lugares, poco a poco, como un goteo sin parar, se le han ido uniendo soldados a David. Han venido a buscarle,
Soldados del ejército de Israel desertan del ejército de Saúl para ir a buscar a David y se han empezado a juntar con David. Y esto es interesante, ahora comentaremos y por qué ocurría esto. Aquí se dan diferentes listas según las familias, según las tribus. En el versículo 2 dice, estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. Y ahora viene una lista, según las tribus, algunos de los nombres de estos soldados que se unen a David en esta batalla. Primero dice de los hermanos de Saúl de Benjamín. Fíjate, de la propia familia de Saúl, Saúl era de la tribu de Benjamín, de la propia familia de Saúl, de los hermanos de Saúl, dice. Dejaron a Saúl y al ejército para venirse con David. Y ahí aparecen estas diferentes listas, del versículo 3 al 7, se dan ahí muchos nombres. El versículo 8 dice también de los hijos de Gat, huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y paves. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Eran los boinas verdes, eran los geos, eran el grupo de operaciones especiales. Y es muy interesante que desertasen del ejército de Israel para venirse con David. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué motivó a estos hombres para dejar al rey, al reino, para venirse con David? En el versículo, del 9 al 13 tienes más listas de nombres de todos los que venían. Versículo 14 y 15 dice, estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gat. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Eran hombres, vamos a decir, de los mejores soldados que Saúl tenía, y estaban desertando todos para venirse con David. Y la pregunta es esta, ¿y por qué hacían eso? La respuesta la tenemos en los textos que vienen. Podemos verlo en los versículos 16 al 18. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte, y David salió a ellos y les habló diciendo, si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de vuestros padres y lo demande. Claro, David no tenía muy claro por qué viene toda esta gente. Eran soldados del ejército de Saúl y venían cada día un montón de soldados y fieros, soldados, sus caras como de leones, quiere decir así como feroces en la batalla y ágiles como gacelas, estaban bien entrenados. Y David no sabía bien, si habéis venido para uniros a mí, pues mi corazón se liga a vosotros. Pero si habéis venido para entregarme a Saúl, bueno, entonces que intervenga Dios, porque... ¿Y qué dijeron? Versículo 18. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz contigo, y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. ¿Por qué estos hombres decidieron unirse a David? ¿Qué motivó a estos hombres a unirse a David? Está fácil, ¿no? La respuesta. Solo con estos 3 últimos versículos que hemos leído. 16, 17 y 18, especialmente el 18. Bueno, porque Dios les guió a ello. El Espíritu Santo los llevó a hacer esto. Cuando David le pregunta ¿por qué habéis venido?, dice que el Espíritu de Dios vino sobre Amasai, que era jefe de los 30. El Espíritu de Dios habló por boca de uno de ellos y dijo estas palabras. O sea, el Espíritu Santo
era quien les estaba guiando a que hiciesen lo que estaban haciendo, contra todo pronóstico. Porque, ¿por qué causa vas a desertar del ejército de Israel? ¿Quién es David? Bueno, era un muchachito que cayó en gracia en principio al rey Saúl, hasta le dio una de sus hijas por esposa, pero después, por lo que sea, pues el rey lo desterró del reino. Así que, qué mala suerte. Me caía bien este muchachito David, pero eso es una cosa, decir, y otra cosa es desertar del ejército del rey Saúl, del ejército de Israel, para irte con un desterrado allí a tierras extrañas. ¿Por qué hicieron eso? Porque el Espíritu Santo los guió a ello. Por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Esto vino por boca de Amasai y fue el Espíritu Santo el que le guió a que dijese esto. Tu Dios te ayuda. Y bueno, te sigue explicando el texto, que también de algunos de Manasés, otros, y fueron viniendo más gente. Mira lo que dice el versículo 21 y 22. Todos estos que vinieron ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes del ejército, porque entonces todos los días venía ayuda a David, hasta hacerse un gran ejército. Y escucha lo que dice, como ejército de Dios. Cada día venía gente para ayudar a David. Y al final se formó un ejército, pero no era el ejército de David, era ejército de Dios. Todo conforme a la palabra de Jehová. Hermanos, la causa de David era una gran causa. ¿Por qué? ¿Por qué se unían estos a David? Porque Dios los guiaba. ¿Y por qué los guiaba el Espíritu Santo a venirse con David? Porque la causa de David no era suya, era la causa de Dios. Estos venían con David no porque David fuese un gran conquistador, que les prometiese dinero, fama, conquistas, reinos. No, Dios le dijo a su profeta Samuel que fuese a la casa de Isaí, porque uno de sus hijos era a quien él había escogido para que fuese rey sobre Israel. Y Dios le dijo a Samuel, yo he desechado a Saúl. Ahora después vamos a leer un versículo. ¿Por qué desechó Dios a Saúl? Dios desechó a Saúl y dijo, yo te envío para que unjas a un varón conforme a mi corazón. Y Samuel fue a la casa del padre de David, a la casa de Isaí. Y ahí estaban todos los hermanos de David. Él era el menor. Y estaban los hermanos mayores. Eran soldados, eran hombres fuertes, apuestos. En la batalla contra los filisteos sus hermanos estaban peleando, David no, porque David estaba cuidando ovejas, era muy jovencito, era flacucho. Y ahí están sus hermanos. Pero Samuel los mira, guiado por Dios, por el Espíritu Santo, y dice, ninguno de estos es. ¿No tienes más hijos? Y dice Isaí, sí, está el pequeño, está cuidando las ovejas. Y lo mandan llamar, y llega David, y Samuel lo señala, dice, este es a quien Dios ha escogido. Y Samuel lo unge. Así que David se convierte en una herramienta en las manos de Dios, se convierte en el hacedor de la voluntad de Dios. David está donde Dios quiere que esté y está señalado por Dios para ser usado por él. Esa es la causa de David y por eso todos estos hombres se unen a él. Una gran causa porque era la causa de Dios. Queridos hermanos, como creyentes, tenemos la causa más grande. Cristo vino a este mundo, se hizo hombre.
vivió en esta tierra. Su ministerio duró 3 años y medio. Escogió a 12 hombres que iban a ser las columnas sobre las que se edificaría su iglesia. El mismo Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Y él dio las instrucciones de cómo tenía que ser edificada. Él habló acerca del reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. Él dijo: recibiréis el Espíritu Santo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y Cristo, después de vivir ese tiempo, murió en la cruz, para eso había venido, para sacrificarse por nosotros, fue sepultado, pero también, como él anunció, al tercer día resucitó. Y se apareció a los suyos durante 40 días. 40 días apareciéndose, hablando con ellos, comiendo con ellos, teniendo hasta contacto físico con ellos. Le podían tocar, le podían escuchar, podían deleitarse en su presencia. Y después de esos 40 días fue alzado arriba en los cielos. Se fue. Él lo había dicho: es necesario que yo me vaya, porque si no me fuere, no vendría sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que Él se fue, pero nos dejó a nosotros aquí y nos comisionó. Hay un texto en Mateo 28 al que se le ha llamado la Gran Comisión, que es esa comisión, esa misión que Dios nos ha dejado a todos sus hijos, los creyentes, pero los verdaderos creyentes, porque no todo lo que tiene nombre de iglesia es una verdadera iglesia. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice yo soy cristiano es un cristiano verdadero. Al final la Escritura dice que son pocos. Así que si estás aquí compartiendo este tiempo, seguramente tú seas uno de esos pocos. Si eres uno de estos que llevan aquí aguantando 2 años, o 1 año y medio, o 1 año, o unos meses, o te incorporaste hace menos tiempo, pero si llevas todo ese tiempo aguantando aquí, hermano, yo lo tengo muy claro. No estás aquí porque vinieses a una causa humana que te llamó la atención. Viniste aquí porque el Espíritu Santo te trajo. Eso es lo que hace el Señor en su iglesia. Él hace y deshace, Él nos lleva a hacer cosas y Él abre puertas, cierra puertas, pone motivaciones en nosotros. Dice la palabra que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que si estáis ahí todos los días, cada día, escuchando un estudio bíblico, para aquellos que no están en directo, pero también los escuchan en diferido igualmente, si tienes tiempo cada día para dedicar 1 hora y pico a escuchar la palabra de Dios, yo lo tengo muy claro, eso no es una cuestión humana, eso no es una cosa de hombres, eso viene de Dios. Porque vivimos en un mundo con muchas prisas y con muchas distracciones. Vivimos en un mundo donde vamos, como decíamos el otro día, contrarreloj. El tiempo se nos va de las manos. Hay tantas cosas que tenemos que hacer y no damos abasto. Nos faltan horas en el día. Pero si estamos aquí todos los días, mínimo 1 hora, estudiando la palabra de Dios, te aseguro que esto no es una cosa que nosotros decidimos. Yo no lo había planeado. De hecho, cuando la cosa se alargaba y era 1 semana, 2 semanas, 1 mes, yo me planteé cuánto durará esto, porque es un gran esfuerzo. Para dar un estudio de 1 hora cada día, hay que dedicar mínimo otra hora y media a preparar el estudio, mínimo. Y a tener una vida pues de lectura, de estudio, de oración, porque si no. Y yo pensé, bueno, es una carga demasiado grande. Entonces no sé a dónde llegaremos, pero si me dicen que íbamos a estar 2 años, pues yo no me lo creo. Entonces tengo claro que esto es de Dios y donde hemos llegado es porque Dios nos ha traído. Entonces, hermanos, David tenía una causa, pero no era la suya, era la causa de Dios.
Dios tenía propósitos. Nosotros como creyentes tenemos la causa más grande, que es la salvación de la humanidad, la edificación de la Iglesia y la predicación del Evangelio. Y para que los creyentes estemos firmes en la fe, para que los creyentes podamos tener la fortaleza en el Espíritu Santo, necesitamos estar llenándonos todos los días de la palabra de Dios. Para que cada uno de nosotros podamos ser testigos de Jesucristo para predicar el Evangelio a toda criatura allí donde Él nos ha puesto, necesitamos que su palabra, que es la espada del Espíritu, esté llenando todo nuestro ser y esté en nuestra mano, hábil, diestra, veloz, para combatir en un mundo muy difícil. El mundo que nos tocó vivir es un mundo como nunca de complicado, porque la modernidad trajo cosas nuevas que antes no existían y que atentan contra nuestra fe y contra la Iglesia de Jesucristo. Por eso Dios levanta su pequeño ejército, como el de David, para hacer frente a la maldad. Y debemos ser valientes, esforzados y fieles, porque Dios está con nosotros. No estamos aquí porque lo decidimos, esto es cosa de Dios. Estamos haciendo lo que Él nos dijo que hagamos. Y te voy a bombardear a partir de ahora con unos cuantos textos bíblicos para que veas que estamos haciendo lo que Dios dijo que hagamos. Me voy al Evangelio de Juan y vamos a ir leyendo algunos textos. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Juan 5, 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El centro del versículo es una aclaración para los judíos a quien Jesús dirige estas palabras. O sea, el mandamiento vendría a decir escudriñar las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Él le dice a los judíos, a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Si estás siguiendo el estudio de la epístola a los romanos, pues ya sabes a qué se refiere Jesús. El judío que creía que por ser descendiente de Abraham, por tener la circuncisión y por poseer las Escrituras, solo por el hecho de poseerlas, porque Dios se las confió a su pueblo a través de Moisés, pues ya tenían la vida eterna. Pero Jesús dice, eso no basta, tenéis que escudriñarlas porque dan testimonio de mí. Lo podemos citar de memoria, pero si quieres lo buscamos. Josué 1:8. No se ha desgastado, Josué 1:8, a pesar de que lo habremos citado, voy a decir una hipérbole, millones de veces. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Que te esfuerces y seas valiente para hacer conforme a mi palabra, lo que dice mi palabra. Mira, la palabra de Dios fue clave en la conquista de Canaán. Y hay un paralelismo en la enseñanza de lo que representó la conquista de Canaán con lo que podría representar la conquista de la vida victoriosa en Jesús. Hay muchos paralelismos en esas dos ideas. Y en la conquista la palabra de Dios fue fundamental, fue clave. Como Dios comenzó diciéndole, antes de entrar a conquistar, ten en cuenta esto, que nunca se aparte mi palabra de tu boca, medítala, ponla por obra, todo te irá bien, serás prosperado. Cuando fallaron y descuidaron la palabra, vino la derrota. Por eso Dios les llevó a volver a leer la palabra. Él no les dijo, necesitáis más instrucción militar, necesitáis tácticas de guerra. No, les dijo, os habéis descuidado de la palabra. Josué 8:8. Y cuando la hayáis tomado
Sí, y cuando la hayáis tomado le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Está dándoles instrucciones para la conquista de Jai, en la que habían sido derrotados un poco antes. Les dice lo que tienen que hacer. Le pegaréis fuego, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová. Si queréis tener victoria, obedeced mi palabra. Versículo 35 de este mismo capítulo 8. Después de la conquista, Dios les ha dicho, haced todo lo que mi palabra dice. Hubo pecado, hubo muertes, hubo derrota, hubo fallo. Tenéis que volver a mi palabra. Y dice en el versículo 32, también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y dice que esta copia de la palabra de Dios se leyó. Versículo 34, después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños, de los extranjeros que moraban entre ellos. Si queremos seguir con la conquista, no puede volver a ocurrir que nos descuidemos de la palabra de Dios. Hermanos, cuán descuidada está la palabra de Dios hoy en la Iglesia de Cristo. Pocos son los que tienen hábito de estudiar las Escrituras, de meditarlas, de predicarlas. Así está la Iglesia en decadencia, llena de frialdad, sin propósito, fuera de la voluntad de Dios. Porque le está pasando como al pueblo de Israel, se descuidaron en la palabra y todo fue mal. Aquí en Josué capítulo 11, versículo 15. Josué 11, 15. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. La palabra de Dios fue dada a Moisés. Moisés se la dio a Josué, y Josué la transmitió al pueblo, de tal manera que no se quitó ni una sola letra, ni una palabra de todo lo que Dios había dicho. Y esto lo dice aquí en el capítulo 11, porque el capítulo 11 dice que por fin la tierra descansó de la guerra. Josué había conquistado Canaán. ¿Y cómo empezó? Clave de la conquista, mi palabra. Terminó la conquista. ¿Cómo lo pudimos conseguir? Porque no se quitó palabra de todo lo que Jehová había mandado. La palabra de Dios fue la causa de la conquista de Canaán. Hermanos, no os tengo que decir que por lo tanto, de igual forma, la aplicación para nuestras vidas hoy es exactamente igual. Porque todo lo que ocurrió para testimonio a nosotros, para enseñarnos a todos nosotros. Y si nosotros hacemos esto, la conquista es nuestra, la victoria es nuestra, y lo estamos haciendo. Estamos perseverando en la palabra de Dios, así que las promesas de Dios se cumplen, te lo aseguro. Hay mucho más, vamos a ir viendo algunos ejemplos. Isaías, capítulo 55, versículo 11. Isaías 55, 11. Así será mi palabra, dice Dios, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. El Señor nos ha enviado su palabra. Este libro no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios. Él nos la ha dado y Dios ha prometido que esta palabra que sale de su boca no volverá a Él vacía, sino que hará lo que yo quiero. Dios tiene propósitos en su palabra. Y cuando tú estás ahí todos los días escuchando esta palabra, bueno, pues ya sabes,
Esto no queda en saco roto. No va a volver vacía. No es un tiempo perdido. Es la mejor inversión que podríamos hacer. Y siempre lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir ahora, no es porque sea yo el que está dando el estudio y venís a escucharme a mí. No, jamás me voy a presentar yo como mi ministerio y Dios me ha escogido a mí, nada, todo eso. Somos simplemente herramientas en sus manos. Si tú te estás dedicando a escuchar a otros maestros, adelante, no hay ningún problema. Hay muy buenos maestros. Solo que hay en internet, tú tienes muchos vídeos de estudios bíblicos. Yo escucho muchas veces a predicaciones de John MacArthur, de Chuy Olivares, en fin, hay del Dr. Stanley. Hay muchos buenos predicadores que predican Biblia. Eso sí, cualquier predicación que busques, que sea predicación de la palabra, que no sean mensajes motivacionales y psicología humana y estas historias. Pero no sé si hay muchos casos como este nuestro. No sé si hay por ahí, igual algunos hay, no sé, pero no sé si hay por ahí algún lugar en el que alguien esté dando un estudio bíblico todos los días sin falta, 365 días al año. ¿Cuántos son 2 años? 730, ¿no? Si no me equivoco. 730 estudios en 2 años, aparte de predicaciones de domingos y otras cosas extras. Entonces es bueno coger hábitos, porque una cosa es decir, voy a escuchar una predicación en YouTube y buscas por ahí vídeos en YouTube y encuentras uno, este título me llama la atención, y lo estudia y lo escuchas, todo eso es buenísimo. Pero no es porque yo esté dirigiendo esto, hermanos, pero lo que estamos haciendo es diferente. ¿Sabes por qué? Porque estudiamos la Biblia sistemáticamente. Una cosa es que tú escuchas estudios sueltos de temas que te interesan, y otra cosa es que sistemáticamente tú estás recibiendo una enseñanza. ¿Recuerdas lo que Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso? Estábamos el martes hablando de eso, la despedida de Pablo de Éfeso. Él les dijo que por 3 años, de día y de noche, no he cesado de explicaros todo el consejo de Dios. Y ahí está la clave. Pablo estuvo 3 años, nosotros ya vamos también ahí como Pablo, vamos a seguir sus pisadas. Vamos a por el 3er año, no sé si llegamos o no, estamos en la voluntad de Dios. Pero esa es la idea, durante 3 años todo el consejo de Dios. Si tú escoges estudios bíblicos, que lo puedes hacer perfectamente, escuchas temas, hay algunos de estos predicadores que tienen series completas, y está perfecto. Pero lo que hacemos nosotros crea algo distinto. Es como que tenemos una cita. Es como que hay un compromiso. Yo espero veros, vosotros esperáis verme, veros los unos a los otros, interactuar, estar ahí escuchando. Hemos cogido como un hábito de cada día buscar ese momento. Y los hermanos que no pueden en directo lo buscan en diferido. Y todos esos vídeos, hay hermanos ahí que están haciendo una muy buena labor, como es Rosario Tejero y Luis Romero, que cogen todos estos vídeos y los cuelgan en el canal de YouTube de la iglesia, que es una gran labor porque queda ahí entre sombras, pero tenerlo todo ordenado con listas de reproducción y todo, y ahí los pueden ver muchas personas. Hace un mes o un mes y pico, ahora no sé por cuántas visualizaciones irá, pero por ejemplo el primer estudio de hermenéutica de la serie de hermenéutica tenía casi 5.000 visualizaciones. Vaya, me sorprendió. Tanta gente hay que está mirando esos estudios. Hermanos, hemos llegado a algo que Dios puso en nuestras manos. Y cuando Dios pone algo en nuestras manos tenemos que ser serios y fieles para cumplir con los propósitos de Dios. Y tú formas parte de esta obra. Porque si tú no estuvieses ahí, pues esto no sería lo mismo. Entonces hay una diferencia en estudiar la Biblia sistemáticamente. Hemos estudiado temas de todo tipo,
Hemos estudiado libros y cartas de la Biblia, estudiamos Efesios, estamos estudiando Romanos, Hechos de los Apóstoles, Génesis, hemos estudiado acerca de la oración, de lo que es la Iglesia, hemos estudiado acerca de las tribulaciones, hemos estudiado todo el libro de Apocalipsis. Por cierto, llevo días dándole vueltas que me da la cosa de que no sé si tendríamos que volver a estudiar Apocalipsis, porque es que surgen cosas nuevas, pero bueno, ahí está el Espíritu Santo que nos guíe a ello. Y al estudiar la Biblia de una forma sistemática, recibes no solo aquellos temas que te gustan, sino los que no te atraen tanto. Y de esa forma estás escuchando todo el consejo de Dios, no solo una parte. Nos estamos formando como soldados de Jesucristo en toda la disciplina que requiere esa formación y que viene de parte de la Escritura. Entonces recuerda, la palabra de Dios nunca vuelve vacía, siempre produce algo. Jeremías 21:11. Jeremías 21:11. Y a la casa del rey de Judá dirás, oíd palabra de Jehová. Si tú buscas en la concordancia esta expresión, oíd palabra de Jehová, bueno, vas a ver que en el Antiguo Testamento aparece como más de 600 veces. Ese era el llamado de Dios a su pueblo, oíd mi palabra. Los profetas venían al pueblo de Dios con ese llamado, oíd la palabra de Jehová. Es lo más repetido en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, solo que ahora se utiliza de otra expresión. Pero oíd la palabra de Jehová es lo más repetido, porque era la clave de todo. Era el problema del fracaso de Israel, haber dejado la palabra, haber dejado de leerla, de meditarla, de practicarla, y era el llamado de los profetas al arrepentimiento del pueblo. Volveos a Dios, oíd su palabra. Allí en Ezequiel capítulo 37, en este contexto de lo que estamos diciendo, ¿recuerdas ese pasaje de un valle de huesos secos, una visión que el profeta tiene? Ese valle de huesos secos dice que estaban todos los huesos secos, era como un gran ejército sin vida que ya habían perdido los tejidos y solo quedaban huesos secos. Y representa a Israel. Y Dios en esta visión le dice al profeta, predica mi palabra sobre este valle de huesos secos. Lo dice en Ezequiel 37:4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y el profeta obedeció y dice que los huesos secos dejaron de ser huesos secos, empezaron a adquirir tejidos, músculos, tendones, carne, piel, y se levantaron con vida. ¿Y cómo pudo ocurrir eso? Porque el profeta les predicó la palabra de Jehová. Oíd la palabra de Jehová, dijo. Y él dijo, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo, y ahí dice, esa es la clave. ¿Quieres tener vida? Llénate de la palabra de Dios. ¿Te estás llenando de la palabra de Dios todos los días? Bueno, fantástico. Bienaventurado eres. Allí en Mateo 4:4 Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Verdad? ¿Que conocías ese pasaje? Y en Marcos capítulo 2, versículo 2, Marcos 2:2, dice, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían aún ni en la puerta y les predicaba la palabra. Eso es lo que Jesús hizo fundamentalmente en sus 3 años y medio de ministerio. Predicar, ¿el qué? La palabra. Jesús predicaba lo que estaba escrito. El Antiguo Testamento lo predicaba Jesús. Así como después lo predicaron los apóstoles. Estamos estudiando el libro de Hechos y lo que resalta en la historia del libro de Hechos es que todos los apóstoles y los cristianos que ves por ahí, ¿a qué se dedicaban? A predicar la palabra. Esa era su ocupación. Cuando Pablo llegaba a cualquier ciudad, el primer sitio que iba a la sinagoga, a predicarles la palabra.
Y si lo rechazaban, pues se iba a las plazas y seguía predicando a los gentiles. Eso es lo que hacían, predicar la palabra. Y la iglesia no paraba de crecer y pasaban milagros y pasaba de todo. Lucas 5:1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Qué hacía Jesús? Milagros, prodigios, señales, sí, pero esto seguía a su ocupación principal, predicar la palabra. Lucas 8:21. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Vinieron unos y le dijeron: tu madre y tus hermanos están ahí fuera, te están buscando. Y Jesús dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Quieres estar en el centro de la voluntad de Dios? ¿Quieres ser hermano, madre, pariente cercano de Jesús? Oye su palabra y hazla. Lucas 11:28. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Por qué dijo esto Jesús? Porque mientras él predicaba, una mujer entre la multitud levantó la voz y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Se le ocurrió a esa mujer esto. Y Jesús dijo: antes que eso, no dijo que no, pero dijo antes: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Lo asimilas, hermano? Si tú estás ahí todos los días escuchando la palabra de Dios, ¿qué dice Jesús que eres? Bienaventurado. Bienaventurado eres. A Rocío le da penita por la madre, dice, pobrecita. Jesús no menospreció nunca a su madre, ¿eh? Lo que quiso dejar muy claro que la importancia de las cosas del Espíritu y de la Iglesia no recaen en parentescos, no recaen... Jesús sabía todo lo que iba a pasar con María, el culto a María, todo eso Jesús lo sabía, por supuesto, claro. Entonces Jesús quiso dejar una enseñanza clara, que la importancia de todo esto está en escuchar la palabra y obedecerla. Jesús tuvo un cuidado exquisito con su madre, era su madre. Aún en la crucifixión, estando agonizando en la cruz, estaba preocupado por su madre. Cualquiera hubiese estado angustiado en su situación, pero él le dijo a Juan: Juan, he aquí tu madre, mujer, he aquí tu hijo. O sea, se preocupó de que alguien cuidase de ella. Y María fue una cristiana excepcional, fue una mujer de fe como ninguna otra. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. ¿Quién tiene vida eterna? El que oye mi palabra y cree al que me envió. Juan 8:31. Voy ya corriendo contra reloj, ¿eh? Ya no me paro mucho a comentar cada versículo. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Quieres ser discípulo de Jesús? ¿Cómo lo hago? Permanece en su palabra. Para permanecer en su palabra tienes que tenerla dentro, tienes que estar lleno de ella. Versículo 50 y 51 de este mismo capítulo 8 de Juan. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Quieres vivir para siempre? ¿Quieres que se cumpla esto de no ver muerte? Guarda su palabra. Es lo que Jesús dijo, la condición que él puso. Juan 14:23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Algunos dicen: yo amo a Dios, yo amo a Jesús, y no guardan su palabra. Así que Juan dice en su primera carta: el que dice así es un mentiroso. El que me ama, mi palabra guardará. Y no me puedo parar a hacer un análisis de qué quiere decir guardar la palabra de Dios, pero tú ya creo que te quedas con una idea, ¿verdad?
Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios nos limpia. En este mismo capítulo 15, más adelante dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid cualquier cosa y os será hecho. Juan 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes, tuyos eran y tú los distes y han guardado tu palabra. Característica indudable de aquellos que son del Señor, que Dios le dio a Cristo y que Cristo los tiene. Característica básica, incuestionable, son los que guardan su palabra, los que guardan la palabra de Dios. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué es lo que nos ha dado Cristo? La palabra de Dios. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra de Dios nos santifica. O mejor dicho, Dios nos santifica en su palabra. Y así, hermanos, podríamos continuar toda la noche, como el estudio del martes. Pablo predicando en Éfeso hasta las 12 de la noche. Eutico que se duerme, se cae de la ventana, se mata. Bajan. Pablo lo coge, lo abraza, resucita, suben para arriba, cenan y sigue predicando hasta el amanecer. Así podríamos estar nosotros viendo esto. En el libro de Hechos no pararíamos. Desde la elección de los diáconos en el capítulo 6, que dijeron los apóstoles, no nos podemos descuidar de la predicación de la palabra. Estaban haciendo obra social y dijeron, no, esto no puede ser. Estamos descuidando predicar la palabra por hacer obra social, por atender a las viudas y los huérfanos. Vamos a nombrar personas que se ocupen de esto y nosotros sigamos predicando la palabra y haciendo oraciones. Eso sí, antes de despedirnos te tengo que decir algo que te dije antes. ¿Por qué Dios desechó a Saúl? ¿Por qué? Primer libro de Samuel. Primero te voy a leer el capítulo 3, versículo 1, para que te des cuenta de un detalle. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y por lo tanto no había visión con frecuencia. Dios no trataba con su pueblo. Escaseaba la palabra de Dios. Espero que no escasee en nosotros. Primer libro de Samuel, capítulo 15. ¿Por qué Dios desechó a Saúl? Primer libro de Samuel 15, versículo 23 al 26. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado, para que no seas rey sobre Israel. ¿Por qué Dios desechó a Saúl? Porque Saúl había desechado la palabra de Dios. Hermano, nunca se te ocurra desechar la palabra de Dios. ¿Qué es desechar la palabra de Dios? Tenerla en menosprecio, ahí adornando tu estantería, no estudiándola, no meditándola, no leyéndola. Eso es desechar la palabra, tenerla ahí como una excusa para adornar tu Facebook o tu pared con un cuadro, con un versículo bíblico o algo así. Pero la palabra de Dios es mucho más que eso. Tiene que entrar a formar parte de tu vida porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahí estaban todos aquellos soldados que se unieron a David. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los guió. Y dice que había unos hombres ahí entendidos en los tiempos y que guiaban al pueblo para hacer lo que tenían que hacer. Primera de Crónicas 12:32. Hermanos, la palabra de Dios te está haciendo entendido en los tiempos. Nos hace falta, porque es complicado los tiempos que nos tocó vivir. Pero vamos a seguir perseverando en esto.
No sé si seguiremos un mes, un año o 5 años más, no sé cuándo Cristo vendrá a buscarnos, pero estamos donde Dios nos puso y seguiremos donde Dios quiera que estemos. Así que si Dios quiere, mañana, 18 de marzo, que será viernes, a las 6 de la tarde, recordad que los viernes es más pronto, a las 6 de la tarde estaremos otra vez aquí juntos estudiando la palabra de Dios, si Dios quiere. Un abrazo muy fuerte, para mí es un placer, un privilegio, os lo digo de verdad. Estoy encantado de teneros ahí siempre. En todo este tiempo he aprendido a amaros mucho, mucho más en el Señor. Y bueno, y estáis en mi corazón. Formamos parte de ese ejército que Dios ha creado. Cuando hay por ahí alguno que está días que no lo vemos, yo os digo que me siento así echando de menos. Y no me refiero solo a los que escriben comentarios. En los iconos yo suelo identificar a los que están ahí conectados. Veo por ahí algunos que no pueden escribir en el chat por diferentes motivos, pero los veo. Veo a Antonia, veo no me salen nombres, pero veo ahí muchos iconos de los que están conectados. Un abrazo muy fuerte, que Dios os cuide, que Dios os bendiga. Hasta mañana, si Dios quiere.